Buenos días, apreciados oyentes. Quisiéramos nuevamente compartir con ustedes un mensaje del Evangelio basado en el relato de Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Más adelante, en el versículo 14, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. La lectura la dejamos hasta allí, esperando que el Señor añada bendición en los corazones de todos los que la estamos oyendo. Amén. Bueno, como hemos indicado, queremos utilizar este relato para exponer de una manera sencilla un mensaje de predicación del Evangelio, reconociendo de que este relato tiene muchos detalles que son por demás interesantes y que de una manera aplicativa pudiera ser utilizado para que usted pueda meditar en su condición delante de Dios. En la mayoría de los casos, los relatos que hablan acerca de la sanidad que el Señor Jesucristo hizo, siempre se puede aplicar a la condición del hombre en el pecado, porque las enfermedades en la mayoría de los casos representa el pecado mismo. Y en este caso en particular, el Señor Jesucristo le dijo a este hombre de que fuera y no pecara más para que no le viniese alguna cosa peor. Entonces, esta enfermedad que tenía este hombre, que era una parálisis, que llevaba 38 años sufriendo de esta parálisis, era consecuencia del pecado. Y es lo que él está indicando acá. Sin embargo, las muchas enfermedades que son aquí representadas en la Biblia, de una u otra manera nos van a ilustrar lo que el pecado hace en el hombre con respecto a Dios. En este caso era una parálisis, lo que imposibilitaba a aquel hombre el poder acercarse al templo por su condición, porque no podía moverse a sí mismo y que estaba en una triste condición, postrado en un lecho. Sin embargo, hay algunas cosas acá que podemos destacar. Por ejemplo, el hecho de que aquel estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y sabiendo lo que dice Juan capítulo 10, que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y el Señor estaba hablando, pensando en esa puerta de las ovejas, era lo que él estaba viendo, y utilizó esa figura de esa puerta para así hablarle a sus oyentes de que él mismo es la puerta de las ovejas. Y eso nos habla de la salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros como ovejas perdidas. El Señor Jesucristo se ofrece como la puerta de las ovejas y que solamente hay que entrar por él para ser salvo. Bueno, este estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas y nos hace pensar en la cercanía que tenía aquel hombre de aquel lugar
Él estaba allí tan cerca y tan lejos, porque a pesar de que estaba cerca de aquella puerta, él no podía entrar. Ahora, esto nos lleva a pensar en la condición de muchas personas que estando tan cerca de la salvación, que han oído tantas veces el mensaje, que muchas veces han mirado por la fe esa puerta, pero que se han resistido a entrar por ella. Y alertamos así a cada uno de los oyentes que una vez más el Señor está presentándose como la puerta de las ovejas, esa puerta de salvación, y que te está invitando a que entres por Él para que seas salvo. Ojalá tú puedas atender ese llamado y entrar por esa puerta. Pero ese estanque donde estaba aquel hombre, el estanque que en hebreo se llama Betesda, ese nombre Betesda también es interesante, significa casa de consolación. Y realmente está asociado a lo que ocurría en aquel lugar. Era un estanque de agua donde muchos enfermos iban esperando el movimiento del agua, porque dice el relato que de tiempo en tiempo descendía un ángel que agitaba el agua, y el primero que, después que el ángel agitaba el agua, el primero que entrase en el estanque era sano de cualquier enfermedad. Ahora, la intención por la cual ellos estaban allí era buscando la sanidad. Era el deseo de cada uno de los que estaban alrededor de ese estanque ser sanados. Pero la Biblia nos relata, en el caso particular de este hombre, que aunque él quería ser sanado, ese era su deseo, él entendía que por sí solo no podía. Ahora, eso lo podemos aplicar a la condición del hombre también en el pecado. El hombre enfermo por causa del pecado, con la necesidad de ser sanado, pero con la imposibilidad de hacerlo por sí mismo. Y esto destaca precisamente la misericordia de Dios. Porque aunque en el caso de este hombre su enfermedad estaba asociada a su propio pecado, sin embargo la misericordia del Señor consistió en que Él no le estaba dando lo que Él merecía, sino que en un acto de bondad y de misericordia el Señor le va a dar la sanidad a este hombre que tanto lo deseaba y que por supuesto mucho más lo necesitaba. Y por eso es interesante el significado del nombre Betesda, casa de consolación. Ahora, él se acerca, hay una gran multitud, y se acerca un hombre. Y uno se pregunta, ¿por qué entre tantos enfermos escogió a este hombre? ¿Por qué no escogió a otro? Sino que el Señor, sabiendo que este tenía muchos años, y él mirándole, se dirigió a este hombre. Y le dice, ¿quieres ser sano? Ahora la pregunta parece obvia. La respuesta a esta pregunta, si él estaba allí era porque deseaba ser sano. Pero, ¿por qué? ¿Por qué entre todos el Señor le escoge a él? Bueno, creemos de que una de las razones es que todos los que estaban allí, la gran mayoría, deseaba ser sano, pero lo iba a hacer en su propia fuerza. Lo querían hacer de una manera aplicando su propia capacidad, su astucia, el estar allí y querer ser el primero en cuanto vieran el movimiento del agua, salir corriendo, haciendo un gran esfuerzo para ser sano. Y el primero que lo lograba, bueno, recibía aquella sanidad. Pero en el caso de este hombre era diferente. Aunque él estaba allí, deseando ser sano como todos, él tenía que reconocer, yo por mi propia fuerza no puedo lograrlo. Necesito que otro me ayude. Y eso era lo que estaba implicando
lo que el Señor quería enseñarnos en esta oportunidad. Que si una persona va a ser salva de sus pecados, tiene que reconocer de que por sí mismo no lo va a lograr. No es como algunos piensan que, bueno, si yo soy bueno, Dios me va a recibir en el cielo. Si yo hago tal y cual cosa, yo me esfuerzo en una religión, yo voy a lograr el cielo. No, la salvación no se obtiene por méritos propios. La Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Y creemos de que esta es una de las razones por la cual Dios se dirige a aquel hombre, porque Él representa a un pecador que reconoce su imposibilidad de salvarse a sí mismo. Y es necesario de que si usted va a ser salvo, tenga que reconocer lo mismo, que usted necesita a alguien que le salve. Y ese alguien solamente es el Señor Jesucristo. Y la pregunta que tiene implícito acá, ¿quiere ser sano? Aunque como dijimos, la respuesta parecía obvia, sin embargo nos deja una lección también. Es que el Señor no va a sanar a nadie de una manera obligada. La persona tiene que confesar delante del Señor primero su imposibilidad y su deseo de que el Señor le sane. Mire cuántas personas no reconocen de que son pecadores, de que van a la misma perdición eterna y que aún deseando ser sanos no le claman al Señor. Deseando ser salvos no procuran reconocer sus pecados y pedirle al Señor el perdón de sus pecados. Por eso la salvación no es obligada. Pero es necesario que aquel que quiera ser salvo clame al Señor, le pida a Él que le sane, que le salve. Y eso es lo que nos enseña esta pregunta acá. ¿Quiere ser sano? Ahora, el hombre reconoce su imposibilidad y tiene implícita su respuesta, sí, yo deseo, pero es que yo realmente no puedo, si otro no me llevare. Y aún esa confesión que él está haciendo allí nos deja ver que él estaba entendiendo, necesito que me ayudes para poder ser sano. Y así necesita el hombre reconocer que el Señor es el único que puede ser su ayudador para la salvación. Ahora, él dice que el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí tiene implícito una prueba de fe. Lo que el hombre tenía que hacer aquel día para poder ser sano era sencillamente obedecer la palabra del Señor. Y eso es lo que uno entiende allí. Pero para que aquel hombre pudiera obedecer lo que el Señor le estaba diciendo, él tenía primero que creer lo que el Señor le estaba mandando hacer. Y por eso se nota la fe de aquel hombre. Aunque él indudablemente reconocía, yo soy paralítico, yo no me puedo levantar por mí mismo, yo no lo puedo hacer. Quizás cuántas veces lo había intentado por sí solo y nunca lo había logrado. Pero ahora el Señor le está mandando que lo haga. Y él, en un acto de fe, creyendo a la palabra del Señor, obedece y se levanta. Y es lo que usted necesita hacer si quiere ser salvo. Obedecer la voz del Salvador. Creer primero en su corazón que lo que Él dice es verdad, que lo que Él nos revela en su palabra es cierto. Él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y si usted oye su palabra y cree al Señor, usted también va a obtener la vida eterna. Solamente es un acto de fe, de creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, creer de que lo que Él hizo es a nuestro favor, creer que si confesamos nuestros pecados delante de Él y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, es lo único que necesitamos hacer
para obtener la salvación. Le invitamos pues para que usted pueda también, como este hombre, creerle al Señor y creyendo a su palabra pueda ser salvo. Levántate, toma tu lecho y anda. Que vea también su experiencia. Está el Señor haciéndole la invitación, como reflejaba el nombre de ese lugar, en la casa de consolación. El Señor quiere alentar tu alma, quiere salvarte de la perdición eterna, quiere que tú te levantes y andes por ese buen camino que es Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Por eso le invitamos en esta mañana, por medio de estas lecturas, que usted pueda meditar en su condición, su imposibilidad de salvarse a sí mismo, pero la necesidad de confiar y de creer en la palabra del Señor para que pueda ser salvo. Le preguntamos, ¿quiere ser salvo? Si su respuesta es positiva, entonces crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Amén.